Conjurados de Borges, poema geográficamente histórico e históricamente geográfico. Escrito supuestamente en la década del 80, remite en uno de sus versos al 1291. El hecho data de 1291, fecha en la que se acuerda la Bundesbrief, pacto que marca el inicio de la antigua Confederación Suiza. 1291 es también la fecha en la que capitula la ciudad de Akko y da lugar al fin de las cruzadas. Akko está ubicado al lado de la actual bulliciosa Haifa y a 51 kilómetros y medio en línea recta de la eterna Jerusalén. Los escritos místicos orientales del medioevo denominan a Akko la Jerusalén del Mediterráneo. Una simple curiosidad, un pequeño cálculo y quisiera que me sigan. 1291 está compuesto por 12 y 91. 12 más 91 igual 103. 103 dividido 2, 51 y medio. 51 y medio es la distancia entre Akko y Jerusalén. Pero el poema no habla de Jerusalén ni de Akko, sino de Ginebra. Ginebra, dice Borges, es una de mis patrias. La distancia entre Ginebra y Akko es de 4.855 kilómetros. 48 más 55 igual a 103, dividido 2, 51 y medio. O sea, Ginebra y Akko, en la metáfora matemática, distan de manera similar a Akko y Jerusalén. Ginebra y Akko y Jerusalén se confunden en los cálculos. ¿Será Ginebra la Jerusalén de Europa, en la que Borges reúne a los hombres de diversas estirpes, que profesan diversas religiones y que hablan en diversos idiomas? Si el nombre es arquetipo de la cosa, dice Borges en el Golem, y todo el Nilo está en la palabra Nilo, ¿será que todo Jerusalén y Akko están en Ginebra? ¿Será que en Borges nada es al azar? ¿O es el quimérico cálculo una invención personal de un Borges y yo, como su escrito, al que mi yo desea amalgamarse, como la realidad se amalgama a la fantasía o como el sueño a la vigilia? En su conferencia sobre la Cábala, editada en el libro Siete Noches, Borges sostiene que Horacio, el poeta del siglo VIII antes de la era común, dijo: a veces el buen Homero se queda dormido. A veces el buen Homero se queda dormido. Volviendo a lo anterior, si los vocablos adormecen, los cálculos despabilan, dice Zwiraveritzhak. Y si los cálculos, sucedáneos de la palabra, y los números, emulaciones de las letras, despabilan, por ende quitan el sueño. Quitar el sueño es un atentado a la conjura. Borges, que conocía a Gershon Scholem y sabía de Kabbalah, hubiera aseverado, como decían los cabalistas, que mientras el número es preciso, 51 y medio, la palabra, salvo la revelada, dice Borges, no la es. Si la distancia entre Akko no hubiese dado el guarismo 51,5, si el número hubiese sido 52 y no 51 y medio, los navegantes que transportaban a los conjurados hubiesen terminado en otra ciudad. Y la historia no hubiese tenido conjurados, por lo tanto tampoco poema. Qué suerte que el número es preciso y la palabra imprecisa. Navegar es preciso, vivir es impreciso, escribía Fernando Pessoa. Si vivir es impreciso y la vida es sueño, la palabra representa más a la existencia que al cálculo. Los sueños no son otra cosa que jardines que se bifurcan en una biblioteca de Babel. Y en lo personal, a los borgianos, en más de un sueño, se nos revelan las palabras de Jorge Luis. Hace algunos años, este mismo foro me invitó a testimoniar sobre Borges y la trascendencia. Siendo breve entonces, y lejos de considerarme un conjurado, Borges trascendió en mí. Porque ha de saber quien escucha que no solo Borges tiene un Borges y yo,
sino también hay un Borges y yo en todos aquellos en los que Borges nos atravesó. Y no lo digo desde una expresión poética, ya que no lo soy. Lo afirmo en un sentido existencial, en esa densidad de lo que Martin Buber define como el término relacional yo-tú. Descubrí a Borges a los 8 años. El azar hizo que mi madre gane lo que hoy se llama un vinilo en una kermés de la Asociación Femenina Sionista del barrio de Flores. Y uso un vinilo para no confundir con el cuento el disco. Miren qué difícil es utilizar alguna palabra sin que Borges no lo haya titulado como cuento. Volviendo al vinilo, el vinilo se llama Jorge Luis Borges por sí mismo, sus poemas y su voz. Lo conservo como uno de los mayores trofeos de mi infancia. Mi madre no podía haber ganado otro premio en una asociación femenina sionista. Para las señoras judías, los poemas sobre Borges, Israel y Spinoza, añadiendo el golem, lo transformaban a él mismo, a Borges, en un hebreo honorario, casi como Judá León, el rabino de Praga, el mentor del golem. Y fue el vinilo de Borges lo que intimó a que mis padres compren un wincofón, el cual colocamos en el centro de la mesa del comedor. La magia de la púa permutó el surco en voz y la voz en una expansión del eco en nuestro hogar, casa de inmigrantes que aprendían el castellano a través de Borges, ni más ni menos. Y fue así que el poema conjetural, el general Quiroga Bencocha el Moire y Fundación Mítica de Buenos Aires, como decía mi padre, se transformaron en la melodía de las tardes. No se preocupen, después compramos más discos, pero este fue el primero. Durante mi tránsito por la escuela secundaria en el principio de los 70, las famosas rateadas tenían que revestirse de alguna causa ideológica. Debíamos de justificar la habilidad de nuestra ausencia escolar, no como dispersión, sino como rebelión contra el sistema. Y creyéndonos herederos del Mayo francés fue que con un sentido insurrecto y con una caradurez que imprime la adolescencia, nos dijimos con mi revolucionario colega del rateo que debíamos ir a visitarlo a Borges. Tocamos el timbre y en esa mañana de un martes, el día más difícil de la semana escolar, en su departamento de la calle Maipú al 900. Para nuestra sorpresa, Borges nos recibió. Tengo que confesar que después del primer grado esta fue la mayor vivencia de mi vida escolar. La conversación la anoté en un cuaderno y algún día la voy a publicar. Con el tiempo aprendí a imitar su voz, a leerlo en las clases de la universidad, a citarlo en mis sermones y a citarlo en mis casamientos, en los casamientos que oficio. La amistad no necesita frecuencia, el amor sí. Y así transformarlo en una de mis referencias. A través de él leí a Berkeley, a Hume, a Gustav Meyrink, a Schopenhauer y a Gershon Scholem, solo para citar algunos. Tengo en mi estudio, frente a la pared donde escribo, su foto con Pepo, el gato, y otra de Borges con mi maestro, Marshall Mayer. Yendo un poco más allá, la primera conversación que tuve con el cardenal Bergoglio giró alrededor de Everness, el poema Everness. A través de un común amigo, sabíamos ambos de nuestra pasión por Borges y de la tensión que genera la naturaleza metafísica reflejada en términos aparentemente contradictorios. Términos contradictorios. Everness, el hondo sentido del siempre. Por ahí, la libre traducción del nunca, siempre. Como que la categoría del tiempo, que solo existe para la comprensión humana, se expresa en la trascendencia con mayúscula, es decir, lo divino, en términos religiosos, únicamente como el siempre. Hay algo que me parece que acuñó Santiago Kovalov, que a mí me gusta usarlo, que está asociado al Everness, la idea del presente perpetuo. El presente perpetuo es pariente cercano del siempre. Cuando Borges se refiere a que el Rabbi Leib de Praga crea al engendro llamado golem, dice que el golem gradualmente se vio, como nosotros los hombres, aprisionado en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora. Es decir, las escalas del pasado, presente y futuro
son categorías humanas impuestas de algún modo por el mito filosófico kantiano y que en cambio no hay noción de tiempo en la sabiduría divina. En la naturaleza de Dios hay un everness, un tiempo, por decirlo de alguna manera, imposible de ser capturado por el hombre. Porque en definitiva el tiempo como tal es solo una categoría humana. Dicho de un modo más extremo, para Dios no existe el tiempo y para los hombres es una ilusión. No tan distinto lo dice Yosef Leib Bloch, antes de la Shoah, del Holocausto, director de la Escuela Rabínica de Telz, Lituania, uno de los grandes maestros judíos del siglo pasado, cuando, interpretando un texto maimonidiano, sostiene: sabemos que toda la idea del tiempo tiene existencia de acuerdo con nuestra percepción, pero desde el punto de vista de la realidad superior, no hay un tiempo en el sentido del pasado, presente y futuro, pues todo está en el eterno presente. El tiempo no existe por fuera de cada instante presente, pero como el presente no es divisible, ya que tampoco es indivisible, entonces ni el pasado ni el futuro existen. Y como el presente queda condenado a lo eterno, ni siquiera nos queda su presencia, es decir, que el tiempo termina siendo el simulacro de una realidad objetiva, un everness. Por eso el simbólico 1291, el número ginebreano de Acre o jerosolimitano, es el único número impreciso, literario, no matemático, ya que trasciende el tiempo de la conjura. Un número impreciso es un número de un tiempo profético, como dice el poema, un tiempo no verdadero, sino optimista, un tiempo conjurable. Y vuelvo al título del poema. ¿A qué se refieren los conjurados? O mejor dicho, ¿qué significa conjurar? No por nada me parece que Borges eligió este título paradójico. Conjurar usualmente significa: 1, invocar la presencia de un ser sobrenatural; 2, impedir que una situación resulte peligrosa. Impedir e invocar. Impedir por invocar o invocar para impedir. Borges agrega una tercera variante: conjurar es conspirar. En el centro de Europa están conspirando, dice el poema. Una cuarta interpretación: conjurar es razonar. Han tomado la extraña resolución de ser razonables, dice el poema. Y una quinta interpretación: conjurar es olvidar. Han resuelto olvidar sus diferencias, dice el poema. En este sentido, se presenta la confirmación en el Borges Dixit. El cuento que más me cautiva de toda la bibliografía borgiana es Funes el Memorioso. Y me parece que a los conjurados hay que leerlo en clave de Funes. Para los que no recuerdan, el cuento narra el encuentro de un estudiante porteño con Ireneo Funes, un joven de Fraiventos, Uruguay, con rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. Postrado como consecuencia de un accidente que tuvo a los 19 años, primero perdió el conocimiento y luego, al recobrarlo, comenzó a ser capaz de recordar todo objeto y todo fenómeno con una memoria prodigiosa y detallada, cualquiera que fuese su antigüedad. Lo recuerda todo, y cada percepción que tiene es, para él, una característica única e inolvidable. Dice Borges: había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. ¿Qué es la acción de pensar? Añade Borges: pensar es olvidar diferencias. Pensar es olvidar diferencias. Entonces volvamos a los conjurados. Conjurar es olvidar diferencias. Y lanzo una hipótesis. Olvidar las diferencias veda la posibilidad de pensar si el olvido es vacío. Es vacío si el olvido no es acompañado de otro acto. Dice Borges: acentuar las afinidades. El poema añade: han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades.
Olvidar las diferencias para que queden en la nada es la ausencia de razonabilidad. Ser razonable será entonces transformar los tiempos intrascendentes en trascendentes, es decir, acentuar las afinidades en los que nos permitimos descubrir el sentido de la pluralidad, liberándonos de mitos sofocantes, torres de razón y de firme fe. Casi termina así el poema. Entonces será que conjurar es vivir el Everness. Tal vez. Con Borges solo conjeturo y a veces conjuro.